Yo soy Andrea Obreque y soy artista textil. Hoy los quiero invitar a trabajar en un telar. Para esto vamos a necesitar un telar, unas tijeras y lanas de muchos colores. ¿Qué pasa si no tengo un telar? Yo te voy a ayudar a construir un telar con materiales que puedas encontrar. Ya tengo mis materiales. Ahora vamos a construir el telar. Para construir tu telar vas a necesitar 4 palos, 2 pares y 2 pares, tamaños similares. También utilizaremos un martillo, clavos. Debemos construir un rectángulo. Lo que nosotros utilizaremos será este espacio. Así quedó nuestro telar. Vamos entonces a elegir nuestras lanas para empezar a tejer. Negro, morado y azul. Hoy vas a aprender el punto básico, también llamado punto plano. Comenzamos haciendo un nudo de mi primer color. Tiene que quedar bien firme. Luego, con el hilo, iremos trazando un 8. Comenzamos desde arriba para deslizarnos por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Con el negro yo iré haciendo los bordes. Okay, nuestra última vuelta, por abajo, por arriba y aquí. Con tijeras vamos a hacer un nudo. Contamos en total 4 pares de negros. Un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Vamos a agruparlos para que formen el borde de nuestro telar. Ahí están nuestros 4 pares de negros ya agrupados. Ahora continuamos con el color morado. Anudamos nuevamente tal como lo hicimos al inicio. Y comenzamos lo mismo. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Ok, hicimos entonces 13 pares de morado. De azul vamos a hacer 5 pares y vamos a ir también de la misma forma de 8. Esto nunca cambia. Hacemos un nudo. Hay que quedarnos todos, deben estar a la misma distancia. Entonces ya tenemos toda nuestra lana colocada. Yo elegí este color y este patrón, pero tú puedes elegir tus propios colores e ir intercalándolos como quieras. Ahora, con nuestro telar listo, vamos a hacer el tonón. Y el tonón tomamos, si se fijan, aquí está nuestro cruce. Nosotros vamos a tomar la parte de abajo, pasamos un hilo, entonces traspasamos, lo ponemos en nuestra mano, le hacemos un nudo aquí del tamaño de nuestra mano. Ahí. Y comenzamos a pasar cada hebra
la levantamos. Vamos entonces con la primera. Ahí está la primera. Ahí ponemos en nuestra mano. Luego la siguiente es esta. Sacamos, ponemos en nuestra mano. Todo nos tiene que ir quedando de este tamaño. Cada hebra la vamos subiendo. Fácil, ¿no es cierto? Ahí. Esta es nuestra última hebra. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cortamos con nuestras tijeras y con un hilo más o menos de este tamaño pasamos por acá y hacemos una terminación en donde anudamos para que todo nuestro tonón nos quede así ordenado. Y estamos preparadas ya para comenzar a tejer. ¡Vamos a tejer! Ok, estamos aquí con nuestro tonón listo. El cruce está arriba, entonces necesitamos bajar este cruce. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente ponemos nuestra mano y para que el cruce nos quede acá abajo y podamos desde aquí comenzar a pasar. Como nuestros bordes son negros, vamos a utilizar lana negra para hacer nuestro tejido. Comencemos. Pasamos nuestra lana. Este es mi guireo, pero si no tienes uno, una regla también te puede servir. Entonces, ya pasada nuestra primera hebra, vamos a hacer nuestro cruce utilizando el tonón. Miren, las hebras que estaban arriba van a pasar hacia abajo y las de abajo van a subir. Entonces ahora hicimos nuestro cruce, apretamos con nuestro guireo acá y ahí estaría nuestro primer punto. Vamos entonces ahora a traspasar nuestra lana por el espacio, ahí, teniendo cuidado que los bordes nos vayan quedando parejos. Ahora nuevamente nos vamos al tonón, abrimos nuestro cruce, guireo nuevamente y apretamos. Así va a ir quedando esto. ¿Se fijan cómo queda el tejido? Los tres colores. Cortamos aquí entonces la colita esta para que no nos quede nada. Y listo. Como ven, va quedando así perfecto. Y continuamos tejiendo para arriba. Ya he llegado hasta la parte final. Veamos entonces el cierre de nuestro trabajo. Debemos tomar el mismo hilo con el cual estábamos tejiendo y pasarlo a través de cada uno de los pares, anudando. Vamos entonces con nuestro último par. Esta es una forma de cerrar el telar, pero hay muchas otras. También puedes repetir esta misma forma acá abajo. Vamos con la parte más linda de nuestro telar, que es cuando cortamos nuestra pieza. Y luego vamos a cortar aquí. Yo prefiero que me quede con bastante fleco, entonces voy a cortar bien arriba. Ahora cortamos la parte de abajo. Y ya estamos. Y así tenemos nuestra pieza terminada.